Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues esto nos habían pedido encarecidamente que por favor volviera Voice of Bracheprot, creo que lo digo bien, así que Bacheprot. correcto, correcto, muy bien. Pues aquí está. Y creo que es una canción muy especial. ¿Qué digo una canción? Un cover muy especial de Ujú. Metallica, Anda, mira. Enter Sandman. Ni más ni menos. No me digas eso, hombre. He aquí un hombre feliz. Bien, bueno, Me falta. No lo he hecho más porque si no se me cae la baba como a Homer. Así que. Y sería un espectáculo un poco pues dantesco. nada, traemos de vuelta aquí a este trío indonesio conformado por estas jóvenes chicas que son todo un portento musical. Así que, bueno, me encanta porque se han posicionado en el escenario global, ¿vale? Como símbolo de resistencia, de empoderamiento, de modernidad dentro del heavy. Así que nada, esto es Enter Sandman. Esto es casi una canción, un himno, ¿no? 1991. Así que esto no es simplemente un cover. Va a ser una reinterpretación del tema. eh, Black Album. Así que bueno, vamos allá. Yo creo, no sé si me aventuro, pero yo creo que no se van a limitar a hacer aquí una copia del original. Yo creo que van a hacer su propia reinterpretación de la canción, porque les va en... Lo tienen dentro. Tienen siempre, es de estos grupos que hagan lo que hagan, suenan a ellos. Sí. Eso es muy importante. Así que nada, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Voice of Bracheprot. Are you ready to roll? Are you ready to roll? Okay. Sí, bebe agua, Marcia, que. Let's sing along with me. This is Enter Sandman from Metallica.
Ahí va. Estabas ahí, es que te venías arriba, ya te estaba escuchando. Estaba todo emocionado ya. Sí, sí, sí. Voy a tener que silenciar el teléfono, uy, el El, el- teléfono, el el micrófono. micrófono, digo, ¿vas a acabar cantando tú? Amigo? Qué bueno, qué bueno. No, Y pero con lo mal que canto, lo mismo llueve donde nos oiga, ¿eh? que, bueno, de todas maneras, iba a parar, estaba ya buscando el sitio donde pararlo, porque, claro, que no, nos emocionamos viendo esto. Bien, bien. Bueno, de momento están manteniéndose más o menos en la línea de la canción original. Digo más o menos porque intuyo por dónde van a ir, que como ahora hay un cambio, yo creo que aquí es donde se van a diferenciar. Bueno, lo mismo me tiro un triple y no me sale. Pero bueno, me gusta, porque esa introducción así lenta que todos conocemos, amenazante, ese riff principal y, bueno, sobre todo, la batería me ha encantado y el bajo estaba súper presente, muy, muy crudo, muy directo, la guitarra casi sin efectos, muy... Es que es como tocar Enter Sandman con un toque punk. Sí, sí, además que el bajo tenía, debe tener distorsión, pero la batería, la batería. que quiten ya la Ulrich y pongan a esta chica. Lo reivindico desde aquí. ¿Cómo se llama? Hetfield, James. Güey, el otro día vi eh, que estaban grabando, es de la última época, un disco y tal, y estaba así el Lars Ulrich y dice, uff, qué palizón, ¿no? De una semana llevamos con esto. Y dice el productor, dice, pues hazlo bien y nos vamos mañana. Además que Lars Ulrich, Sí, sí. cada año que pasa, Toca peor. no, bueno, eso, pero se parece a más, se parece más a John Lithgow. Madre mía. Vale, vale, vale. Me acabas de matar. Se le va a poner, igual que Axl Rose se parece a Benny Hill, contra más viejo se hace, Lars Ulrich se parece a John Lithgow. Madre mía, esto es ya... Bueno, estamos cruzando aquí los límites de... Buscarlo, buscarlo. Vale, vale. Bueno, en comentarios, por favor. Eh, bien, no, la batería, un sonido, es que, ¿verdad? Contrasta el sonido limpio de la batería vamos, perfecto, es el sonido de batería que me gusta. Y el bajo, pues ligeramente distorsionado, bueno, es que pega en este tema. Claro, De hecho, de más hecho, contundente. históricamente, el bajo de Metallica siempre ha tenido distorsión, o casi siempre, ¿vale? Aunque sea ligeramente. Pero la guitarra es una Gibson SG que va, yo creo que casi como con el sonido del amplificador. Muy bien, muy bien. Pero bueno, sobre todo eso, la batería y a mí el bajo de Weedy, ah, me encanta, me encanta. Así que nada, vamos ahora con una parte ya que todos conocemos, que tú te estabas ya viniendo arriba. Hombre, claro. Voy a silenciar el teléfono, el micro, A para mí, que no. a mí me encanta. De hecho, en la época en la que yo me inicio con el heavy, yo soy del 81 y cuando empiezo a escuchar de verdad heavy es cuando lanzan el Black Album. Es decir, imagínate, Claro, en ¿no? el 91, claro, Imagínate el lo que... disco de tu vida, casi, ¿eh? Claro, 10 años, ¿vale? Entonces, pero es que hacía poquito, es decir, hacía 4 años, Guns N' Roses con el Appetite for Destruction, es decir, había una camada de grupos que era uno tras otro, ¿vale? A Eh, mí la primera cinta que me grabaron era una mezcla de Halloween e Iron Maiden. ya ves. En el 88 creo que fue. Yo Iron Maiden, la primera vez bueno, que conseguí cintas para escuchar a Iron Maiden, me las grabó Guillermo Starles, el guitarrista de Blood Hunter, que todos sus vinilos me los pasó a cinta de cassette para poder escucharlos yo. Y el colega, como además dibuja, que te mueres, me hizo las portadas dibujadas Madre en mía. el cassette. El tío es, vamos, impresionante. Bueno, pues vamos allá y retomamos.
me salió bien el triple. Sí, sí. Pero no pensaba que se iban a desviar tanto. Porque han empezado a hacer ahí ritmos sincopados con slap. Y digo, ¿dónde vais? Me gustaría ver a Trujillo haciendo lo que ha hecho esta chica. Trujillo toca muy bien el slap, ¿eh? Te lo digo. Pero a esta velocidad, A ver, Trujillo es de los mejores bajistas del mundo. A ver, no, no, que sí, que sí. lo que pasa que también, tú sabes que Metallica manda quien manda. Manda Hetfield y manda Ulrich, y por mucho que se pongan, ni siquiera Kirk Hammett está como ahí, es una segunda fila, ¿sabes? Ya, ya. Ya sabes que ellos son como son, ¿sabes? Teniendo en cuenta de la manera que echaron a Dave Mustaine, ¿vale? Que lo despiertan y dicen, toma, tienes un billete de autobús comprado, te vas a tu casa, ¿vale? Es decir, son así. Que luego, luego me saltó un vídeo el otro día de una entrevista. Estaban haciendo una entrevista de Mustaine a Lars Ulrich. Y resulta que el hijo de Lars Ulrich, su grupo favorito es Megadeth. Digo, toma. Eso se llama Y se queda así el de Mustaine y dice, toma. eso se llama justicia Como, poética. como diciendo, ahora vas y lo No, cascas. a ver, a mí me encanta Metallica y es uno de los grupos de mi vida. Lo que pasa que no siempre, a ver, porque sea uno de los grupos más grandes no quiere decir que todos los músicos tengan que ser los mejores en su puesto, ¿vale? A ver, para De hecho, ejemplo, Lars Ulrich no es de no, los mejores ni de ni nada. mucho menos, pero sí tienen muchas buenas ideas musicales, ¿vale? Y se le ocurren cosas que antes no se habían hecho. Entonces, ¿que no es el mejor del mundo? No lo es. Ni tampoco Ringo Starr era el mejor batería, pero era el batería de los Beatles. ¿Me entiendes? Además, de verdad. Eh, ¿Sabes? Además lo dice él, y dice, yo sé que no era el mejor, dice, pero el batería de los Beatles era yo. Era yo, ¿eh? Y ahí lo llevas. Así que nada, que el otro día estuvimos mirando, 600 millones de discos vendieron los Beatles, casi. Ah, unos pocos, ¿no? Casi nada. Bueno, retomando la canción, me ha encantado porque ha hecho una primera parte, una primera mitad respetando al original, una segunda parte que se han ido por donde han querido y lo han hecho suyo, aplicando la técnica del slap que se le da también a Weedy, una batería portentosa. Me gusta muchísimo la personalidad de la voz principal. En fin, Es que son muy buenas las tres, ¿eh? sí. Me ha parecido ver a la batería que tocaba. ¿Estaba tocando descalzo al Ahí, principio del vídeo? ahí me has pillado, tío. No sé, no se ve, ¿eh? Además, creo que han puesto un... Nada, ha sido una fracción de segundo, pero me ha parecido que estaba descalza. Pero es que esta chica que toque con los ojos cerrados, a mí es que me alucina. Mm, tiene que tener una memoria muscular portentosa. Bueno, vamos a hacer un repasito, ¿no? Marcia Curnia, la voz principal de guitarra, me encanta porque tiene muchísima personalidad, ¿vale? Ella mm, hace ahí acordes potentes, ella... Menudo solo se ha marcado, ¿eh? Sí, 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 pero me refiero que al final lo ha hecho a su estilo, lo ha hecho suyo. Sí, 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 sí. Creo que es lo importante. Hay que tener en cuenta de que, lógicamente, Marcia tiene que cantar en un registro bastante más agudo que James Hetfield, porque la tonalidad de ella es mínimo una octava más aguda. Así que lo que yo te he dicho me ha resultado como como una actitud punk, ¿sabes? Dentro de lo que es Sí, el... sí. Y me ha gustado porque es distinta, a la vez es juvenil, es directa. A mí me ha resultado una reinterpretación muy fresca, ¿vale? Eh, bueno, el bajo a mí me ha flipado. Es una El línea de bajo bajo, sí, ha estado tan contundente ujú, que lo tengo todavía en el cerebro. claro. Y, y ¿sabes lo que pasa? Que la línea de bajo original es, en comparación con lo que ha hecho Weedy,
es muy discreta. Es decir, la que hace aquí el Jason La que Newsted hizo. es muy discreta. ¿Por qué? Porque no le dejaban, ¿vale? Lo tenían muy encorsetado. Eh, por Bueno, eso, y en este disco ya le subieron un poco el volumen. claro, Acuérdate de la Unjustice for All. efectivamente. Pero siempre lo han tenido casi como lo que es que, mira, yo creo que lo que se llama en Japón los músicos soporte tienen más consideración con ellos que lo que tenían con Jason Newsted. Así te lo digo. Además, de verdad, Eh, y es un pedazo de bajista, ¿eh? pues mira, aquí Woody, como te decía, ha hecho una... se ha diferenciado bastante del bajo de la mezcla original de Metallica. Le da un papel muy activo. De hecho, sus líneas tienen mucho cuerpo, redefinen la armonía, le añaden groove. La parte del slap me ha encantado. La técnica de fingerstyle es súper potente. Todo muy redondo, muy profundo. am, y se coordinaba con la batería con City a la perfección. Pero a la perfección. Y bueno, tú ya has estado hablando de City. ¿Qué más podemos decir de ella? Porque, en fin, es Es impresionante. que es que es increíble. Es que no se puede decir más. Claro, es que hace los patrones clásicos de Ulrich, pero con más claridad, con mejor enfoque, con más groove. eh, ¿Me entiendes? Es como todo Por mejor. eso te he dicho que cuando falte Lars Ulrich, que Claro. metan a esta chica allí. Sí. Metallica. De hecho, en las transiciones ha metido detallitos de ella, pero sin sobrecargar. Así que muy bien. Tampoco abusa del doble pedal, pero en los momentos que lo usa es tremendo. Así que nada. Muy bien, Bueno, muy bien. mejor dicho, que no se vaya Metallica, que se quede ahí Que con se quede. ellas dos, que van a llegar muy lejos. Sí. Bueno, ya lo han llegado, pero vamos, yo creo que van a llegar todavía Más, más lejos. más, y son muy jovencitas, tienen mucho camino por delante. Bueno, pues, amigos, nos ha encantado. Así que, si os ha gustado también, por favor, un like para apoyarnos. Así YouTube nos recomienda y más gente puede conocer a esta banda. Luego, suscribiros si no lo habéis hecho. Clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Si pulsáis en todas dentro de la campana, os avisan de cada reacción que hagamos. Más cositas, dos maneras de apoyarnos. El haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente. En el nivel 2 subimos reacciones extras. Luego el Patreon. Aquí, en este caso, serían reacciones personalizadas, ¿vale? Ya me estás haciendo gestos. Eh, Tienes 2, 4 o 6 dependiendo del Patreon que elijas. Es tremendo. Bueno, más cosas. Los enlaces para tanto hacerte miembro del canal como Patreon están abajo en la información de la reacción. Más cosas. Si estás viendo una reacción nuestra y de pronto salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, estás haciendo es que estabas así con el símbolo este, digo, está planeando un plan malvado, ¿vale? Mientras hablo. A ver, has conseguido desconcentrarme, por cierto, ¿vale? A lo que iba. Por aquí os van a recomendar reacciones y si pulsáis en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o a unirte. Muchísimas gracias a todos. Hemos sobrepasado ya los 3100 suscriptores. Así que ya el próximo objetivo, 5000, ¿no? Es el Sí, próximo. sí, para el concierto. Eso, que hemos dicho que vamos a hacer un concierto entero reaccionado si llegamos a los 5000. Así que amigos, muchas gracias. Esperamos vuestros comentarios, ¿vale? Saludos a todos los fans de Indonesia. Os tenemos muy presentes. Muchas gracias por el apoyo. Sé que sois muchísimos. Así que gracias de todo corazón. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.